Hola Cecilia, hola a todos. Darles la bienvenida a este conversatorio, esta actividad que hemos organizado en el departamento, como dice Cecilia, en el marco del Magíster de Gobierno y Sociedad. ¿Se escucha bien, no? ¿Sí? ¿Escuchan o no? Estamos bien. Perfecto. Sí, presentarme, como decía Cecilia, yo soy director del Departamento de Política y Gobierno. Soy, digamos, además profesor de, ¿cierto? En pregrado, varios cursos de gestión pública, taller de tesis, dirección pública, en fin. Y también soy profesor de este propio magíster de gobierno social, al cual, bueno, Cecilia contará, hemos incluso actualizado el punto de vista curricular y hago un curso ahí específicamente de gestión pública. Yo soy administrador público de profesión, soy magíster en políticas públicas, hice mi doctorado en Holanda, doctorado también en temas de gestión pública a nivel subnacional, y de hecho mis temas de investigación, mis intereses, rondan un poco en ese ámbito, ¿no? Más bien la gestión pública, las políticas públicas en el ámbito subnacional. De hecho, mi tesis en específico fue sobre gestión de riesgo en instituciones públicas, particularmente en municipios. Eso podría contarles de mí. Entonces voy a proyectar aquí una pequeña presentación que hemos preparado para esta charla. Trataré de no extenderme tanto, enmarcarme dentro de los 15-20 minutos que se me dio, para después luego, bueno, ver si hay algunas preguntas, como, digamos, al final, de hecho, intentaré digamos, relacionar parte de esta presentación con la coyuntura, con lo que está pasando hoy día en nuestro país, y incentivar, provocar un poco alguna reacción, comentarios, preguntas, también de quienes están participando de este foro, de charla. Bien, entonces vamos a proyectar esto. Bien. ¿Se ve, no? Sí, sí se ve, Ignacio. Sí, se ve. Bien, entonces vamos a partir esta presentación. Ahí está como el temario, ¿no? Los temas que yo quisiera cubrir en esta presentación. Primero, cuestiones conceptuales básicas, un poco sobre el proceso de toma de decisiones, ¿no? O sea, bueno, qué dice la literatura, qué dice la teoría, sin, digamos, ser tan exhaustivos, ¿no? En todos los, digamos, espacios teóricos, conceptuales sobre toma de decisiones, pero mencionando los principales conceptos, teorías, enfoques de toma de decisiones, particularmente las disciplinas que cultivamos nosotros, desde las políticas públicas, de la ciencia política, de la gestión pública, ¿no? que dice la teoría sobre toma de decisiones, y después más bien enfocarnos en un ámbito quizás más institucional, cuáles son los déficits, ¿no? del caso chileno, ¿no? Cuáles son las instituciones, las reglas que debiésemos más bien fortalecer en el caso de las instituciones que tenemos, ¿no? Que debiesen apoyar la toma de decisiones, o quizás nuevas instituciones, nuevas reglas que contribuyan, ¿no? a la toma de decisiones en el sector público. Y después relacionarlo con la coyuntura, ¿no? Con esto de la pandemia, y cómo finalmente el Estado chileno, el gobierno en particular, está tomando decisiones, ¿no? Algunas reflexiones ahí provocadoras que podamos hacer al respecto. Bueno, primero decir que la toma de decisiones, bueno, es un como proceso, como ámbito de estudio, es una cuestión que tiene bastante, de larga data, digamos, más de 40 años, 50 años, donde se viene estudiando la toma de decisiones desde distintas disciplinas, ¿no? O sea, tanto la psicología, como decimos ahí, como la filosofía, también la economía, para qué decir, la psicología, también la ciencia política, la administración pública ha venido estudiando la toma de decisiones como objeto de estudio, proponiendo diferentes perspectivas, ¿no? Y diferentes también metodologías, instrumentos,
formas de entender y explicar la toma de decisiones en general, como el ser humano toma decisiones, y en particular en el propio Estado, ¿no? Y de hecho, ¿no? Bueno, la economía quizás propone cuestiones más relacionadas con prescribe, ¿no? Más que explicar, prescribe, indica, ¿no? Desde el punto de vista quizás más normativo, cómo se deben tomar decisiones, ¿no? Utilizando más bien métodos racionales, de racionalidad absoluta o no. Y por otro lado, más bien la psicología y la propia ciencia política más bien ha intentado explicar, ¿no? Cómo en la realidad los seres humanos, los tomadores de decisiones, las autoridades, los hacedores de política pública toman decisiones, ¿no? Más bien entender, explicar ese fenómeno más que prescribirlo, más que instruir normativamente una forma de tomar decisiones. Entonces, de alguna forma, desde mi visión, el proceso de toma de decisiones, si uno indaga en las distintas perspectivas, modelos que están disponibles, ¿no? Para entender esto de los procesos de toma de decisiones en el Estado, de alguna forma están tensionados, ¿no? Así, si uno quisiese graficarlo entre perspectivas más bien racionales, ¿cierto? Únicamente racionales, que intentan como instruir, indicar ciertos caminos lógicos, racionales, de cómo tomar decisiones. Y por otro lado, visiones quizás que se focalizan, se ponen más bien desde la perspectiva de la percepción de quienes toman y los intereses de alguna forma de quienes toman decisiones. Y claro, si uno mira cualquier distintas versiones, ¿no? De un proceso de toma de decisiones quizás más racional, pero clásicamente un proceso de toma de decisiones, tanto para políticas públicas o desde el punto de vista de las organizaciones del Estado, parte, ¿cierto? Es de alguna forma gatillado, ¿no? Por una situación problemática, ¿no? Por algo que se considera como problema por unos, digamos, por un gobierno en particular o por un conjunto de ciudadanos organizados, y finalmente eso, a través de si lo circunscribimos a las políticas públicas, a través de finalmente el ingreso de la agenda pública a esa situación problemática, y por tanto el ser considerado ya un problema, es que finalmente el Estado, el gobierno, busca información, intenta formular entonces luego el problema en términos de, bueno, cuáles son sus objetivos, cuáles son finalmente los recursos, digamos, en los cuales debiese gastar o utilizar para solucionar ese problema, cuáles son finalmente los posibles efectos, impactos de ese problema, y luego entonces evaluar alternativas, una vez formulado, una vez intentado objetivizar un poco este problema y mirar sus distintas componentes, evaluar posibles alternativas a través de distintos mecanismos, y luego entonces elegir la mejor alternativa posible. Eso es como una suerte como de secuencia lógica de cualquier proceso racional de toma de decisiones o pseudo racional, ¿no? Sin embargo, lo que sabemos, ¿no? A partir de particularmente de la influencia de la psicología, en los procesos de toma de decisiones, en lo que también se denomina economía del comportamiento, que es una suerte como de integración de la economía con digamos, elementos, distinciones de la psicología. Es que claro, que finalmente existen ciertos límites a la racionalidad, ¿no? Que estos modelos lógicos o exhaustivamente o rígidamente racionales finalmente serían difíciles de aplicar en la realidad, ¿no? En el contexto de la toma de decisiones de las organizaciones del Estado en particular. Entonces existirían ciertos límites a la racionalidad, ¿no? Y uno puede decir, bueno, estos límites a la racionalidad por una parte serían como más bien estructurales, ¿no? En el sentido que el ser humano
no sería tan inteligente de alguna forma como pensásemos, ¿no? O sea, finalmente el ser humano tendría ciertas limitaciones cognitivas, ¿no? En términos de procesar información y efectivamente tomar decisiones racionales como la economía, por ejemplo, plantea, ¿no? O sea, finalmente la economía, el hombre económico que está detrás como del supuesto de los modelos racionales, supone que el tomador de decisiones en este caso tomaría decisiones más bien óptimas, ¿no? Decisiones que maximizaran su utilidad, su beneficio, a través de fundamentalmente métodos racionales, costo-beneficio, herramientas de toma de decisiones multivariables, escaneo mixto, lo que fuere, que son típicas herramientas más bien desde la perspectiva más racional de la toma de decisiones. Bueno, eso no sería posible, más bien el ser humano tomaría decisiones, el tomador de decisión tomaría decisiones más bien que lo satisfagan, ¿no? De acuerdo al momento, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la información disponible, de acuerdo a los tiempos, ¿no? Que tiene para tomar y procesar esa información. Entonces, más bien serían decisiones más bien subóptimas, como plantea Simon y otros autores, más que decisiones óptimas. Y por otro lado, la racionalidad extrema, absoluta, también está mediado por, desde el punto de vista quizás más filosófico, pudiésemos decir, a partir de lo que plantea el propio Popper, ¿no? Que este filósofo del conocimiento, que señala que finalmente, claro, se sitúa desde un punto de vista más constructivista y en el sentido de que esta opción positivista de la racionalidad absoluta, ¿cierto? De entender que es posible alcanzar esto óptimo, esta solución única, ideal de política pública o en la propia gestión pública, organizaciones del Estado, no sería posible dado que finalmente lo que uno hace en ciencias sociales y los problemas públicos están dentro del ámbito de las ciencias sociales, es finalmente ser parte de esas soluciones. Uno también integra sus propios valores, sus propias percepciones, sus propias preferencias, ¿no? Entonces no existiría esto el conocimiento absoluto. Y que la realidad, entonces, lo que hacemos en la toma de decisiones del Estado, particularmente en políticas públicas, es más bien tomar decisiones incrementales, ¿no? Esto es lo que denomina Limbound como salir de la trampa, modeling through, ¿cierto? Más bien decisiones que diverjan, que sean marginalmente distintas de decisiones que ya hemos tomado, ¿no? Entonces, más bien esto del incrementalismo como una forma, digamos, un método heurístico, diríamos, de toma de decisiones. Otro límite de la racionalidad que observamos en la teoría, ¿no? Que tienen que ver también a propósito de explicar cómo la economía del comportamiento, una serie de autores que han sido incluso premio Nobel, ¿no? Además de Simon, Kahneman, Tversky y muchos más, que por una parte, claro, existirían límites a la racionalidad en la práctica de la toma de decisiones, por ejemplo, esto que se denomina costos hundidos, ¿no? Cómo finalmente una decisión que aun cuando ha probado ser impopular, ineficiente, claro, cuando los tomadores de decisiones, cuando el Estado o sus instituciones han destinado demasiados recursos, esfuerzos en ese camino, ¿cierto? Por ejemplo, una estrategia de la pandemia, aunque equivocada, por ejemplo, si ya eso ha sido, digamos, se ha persistido durante bastante tiempo, claro, el costo también incluso reputacional de salir de ese camino aparece como muy alto, ¿no? Y por tanto nos quedamos con esa decisión que ya veníamos tomando. Claro, las personalidades también, a propósito de los límites de racionalidad, también influyen en la toma de decisiones, ¿no? Gente que tiene preferencia a tomar decisiones más colectivas, más participativas, versus tomadores de decisiones que toman decisiones más bien por sí mismos o por grupos reducidos de colaboradores, por ejemplo. El típico límite de racionalidad del exceso de confianza, ¿no? Donde finalmente quien supone o cree, ¿no? Que maneja un tema en particular, por ejemplo, ciertas políticas sanitarias, al dedillo, finalmente, claro, quizás más bien confía en su propio juicio más que ¿cierto? En evidencias que puedan demostrar, no sé, la comunidad científica u otros expertos.
u otros actores relacionados o interesados. Claro, los gustos o predisposiciones, ¿no? Cuando finalmente ya, incluso antes de tener cierta evidencia, ¿no? Para tomar una decisión, más bien ya sabemos cuál es esa solución, ¿no? Y lo que buscamos a veces es evidencia que confirme un juicio que tenemos predefinido, se llama sesgo de confirmación, ¿no? Y por otra parte, claro, hay mucha evidencia en términos de que hay elementos culturales, ¿no? Que también limitan la racionalidad en la toma de decisiones, cuestiones culturales asociadas también al grupo, al país, incluso, ¿no? Elementos culturales que explican esto, cómo finalmente los chilenos tomamos quizás decisiones probablemente a lo mejor más lentas, más meditadas, también a propósito de nuestra propia quizás excesiva regulación, normatividad, versus otro tipo de quizás culturas, ¿no? Quizás pensando a lo mejor los europeos del norte, en fin, decisiones quizás mucho más rápidas, o también los elementos culturales pueden explicar toma de decisiones quizás más colaborativas, búsqueda más de consenso versus decisiones más autoritarias. Otra forma de explicar la toma de decisiones es a partir de, y eso tiene que ver también cómo ciertos problemas son, digamos, generan ciertas respuestas más inmediatas, más fáciles. Finalmente tiene que ver cómo también los propios gobiernos, estados, identifican y procesan problemas versus otros, ¿no? Entonces, también hay un autor ahí, Dan, que plantea que existen una cierta categoría o tipos de problemas, ¿no? Por una parte, los problemas simples o bien estructurados, que son estos problemas donde finalmente existen pocos o una cantidad más bien limitada de tomadores de decisiones, o sea, finalmente no hay que buscar consenso, no hay que alinear propuestas o de diferentes instituciones o tomadores de decisiones que estén involucrados, sino que también son pocos los involucrados, también en términos de quienes debiesen ser afectados por esos problemas también son más bien reducidos, y también las respuestas a esos problemas son más bien limitadas, también son pocas. Los típicos problemas relacionados con infraestructura, con obras físicas, son considerados como problemas más bien simples. Hay toda una complejidad a propósito quizás de las soluciones, desde el punto de vista del diseño de ingeniería, ese tipo de cosas, pero desde el punto de vista del proceso de toma de decisiones, serían más bien problemas simples, de fácil definición, pueden ser bien estructurados, se me trabó la lengua ahí, y por tanto, claro, son cuestiones que el Estado puede tomar o procesar con mayor facilidad. Los problemas complejos o debidamente estructurados son esos problemas que hay una cantidad importante de tomadores de decisiones involucrados, que involucra también una cantidad importante de stakeholders, ¿no? O grupos interesados, que además hay valores, ¿no? ¿Cierto? Ideas desde el punto de vista valórico, ¿no? O sea, el contenido de esos problemas también genera cierto conflicto en términos de oposición entre los grupos interesados, y también las soluciones son diversas, ¿no? Y por tanto la probabilidad de éxito de finalmente dar solución a esos problemas es bastante complejo. Todo lo que tiene que ver con agendas, ¿cierto? Con libertades individuales, con agenda valórica, ¿no? O con reformas más bien estructurales, por ejemplo, en nuestro caso, sistemas de pensiones, donde finalmente está involucrado también proyectos de sociedad, posiciones ideológicas, y para qué decir la propia pandemia, son más bien problemas complejos y que son difíciles entonces de abordar. Otra forma que tenemos para conceptualizar, para entender esto de la toma de decisiones, tiene que ver con lo que Simon también denomina como decisiones programadas y no programadas. Y esto está relacionado más bien directamente con las organizaciones, y en nuestro caso organizaciones públicas, ¿no? Entonces,
por una parte, en un extremo tendríamos decisiones programadas, que serían también decisiones más bien simples, poco complejas, y que están de alguna forma predefinidas, ¿no? A través de procedimientos, a través de normas, a través, ¿cierto?, de rutinas que son más bien repetitivas y que finalmente están de alguna forma estandarizadas, ¿no? Entonces, particularmente en el funcionamiento de las organizaciones, muchos de los procesos, y en el Estado en su conjunto, hay muchos procesos, ¿cierto?, que ya están de alguna forma estandarizados en términos del funcionamiento interno de esas organizaciones o en su relacionamiento con la ciudadanía, la entrega de ciertos beneficios. Hay cuestiones que están de alguna forma procesos que son repetitivos, que son rutinarios, que se inscriben y cuando aparecen, ¿no?, estos problemas que ya están estandarizados y que cíclicamente pueden aparecer, el Estado responde de una manera porque eso ya está definido. Pero hay una serie de decisiones que no son, que Simon denomina no programadas, que son estas decisiones más bien novedosas, nuevas, de las cuales no hay ninguna evidencia, no hay ningún recetario, método para información, ¿no? Decisiones más bien entonces de alta incertidumbre, porque finalmente no contamos con información para determinar algún nivel de probabilidad de éxito o de camino, ¿no?, para solucionarlo. Y son entonces estas decisiones complejas, ¿no? Ahora, ¿cómo pudiésemos decir, cómo poder abordar, ¿no?, toda esta complejidad, yo ponía esta tensión, ¿no?, de la racionalidad, digamos, más bien extrema, absoluta, y cómo finalmente si uno indaga, ¿no?, en la literatura sobre procesos de toma de decisiones, hay una tensión, ¿no?, en lo que se propone desde el punto de vista de métodos más bien racionales, que prescriben cierta forma de toma de decisiones versus otras formas, otros métodos, otras visiones de toma de decisiones más bien de la psicología, de la ciencia política, ¿no?, que intentamos interpretar, modelar intereses de actores, que intentamos también indagar en cómo en la realidad esos actores toman decisiones. Pero sin embargo, y por otro lado, las distinciones que les mencionaba recién a propósito de los límites de la racionalidad y los tipos de problemas también nos da ciertas luces de la complejidad de estos procesos en el Estado, ¿no? Y cómo pudiésemos entonces abordar la toma de decisiones, sobre todo en contextos de emergencia, de incertidumbre, de crisis, ¿no?, en la que estamos. Por una parte, me parece a mí, desde una perspectiva institucionalista, los administradores públicos, los cientistas políticos somos, en general, adherimos más bien a estos paradigmas más institucionalistas. Claro, me parece que las instituciones son una forma de reducir finalmente incertidumbre, ¿no?, de disminuir finalmente estos niveles de incertidumbre en la toma de decisiones. No son las instituciones, ¿cierto?, son las normas, son las reglas en un Estado, en una democracia, ¿cierto?, que pudiesen incentivar o desincentivar comportamientos y también guían a través de estas reglas y estos comportamientos, guían también entonces el desempeño de nuestras autoridades, ¿no? Facilitan o debiesen facilitar estos procesos de toma de decisiones, entendiendo que quizás la racionalidad absoluta, la decisión óptima, es difícil, incluso, a lo mejor incluso no deseable alcanzarla, no sería posible alcanzarla. Sí podemos tener ciertas instituciones, ciertas organizaciones, ciertas normas, ciertas reglas que faciliten en los procesos de toma de decisiones, sobre todo en escenarios tan inciertos y complejos como los que tenemos hoy. Una de las instituciones, a mi juicio, que son relevantes, que es relevante para la toma de decisiones, particularmente a propósito de los costos de coordinación, a propósito de las dificultades de agencia, pudiésemos decir, que tiene el Estado endémicamente, ¿no? ¿Cierto? Y a propósito también de la complejidad de los grandes problemas públicos, ¿no? ¿Cierto? Los problemas perversos en el Estado, que además, por ejemplo, la pobreza, por ejemplo, ¿no?, la seguridad ciudadana o las propias crisis sanitarias que involucran a diversas instituciones, diversos ministerios, diversas agencias que son
variables, multifactoriales, multidimensionales. Claro, existe hace ya un tiempo, ¿no? Este modelo, esta receta de cómo generar formas de mejor coordinación del Estado, ¿no? Y esto del centro de gobierno, que son estas instituciones que debiesen asesorar la toma de decisiones al presidente o primer ministro, en el caso de un régimen parlamentario, de alguna forma serían el cerebro, ¿no? Para la toma de decisiones en el Estado, particularmente del primer gobernante, ¿no? O sea, la Secretaría General, en nuestro caso, la SECPRES, la CGGOV, Ministerio de Hacienda, ¿no? ¿Cierto? Entre otros, el gabinete, la propia presidencia, ¿no? Que cumple una serie de tareas, ¿no? En términos de comunicación, de evaluación de desempeño, ¿cierto? Digamos, negociación y relacionamiento con el Parlamento, pero también con otros grupos de interés. Serían de alguna forma estas instituciones que ayudarían, procesarían un montón de información y ayudarían a la toma de decisiones de la primera autoridad. De alguna forma lo presentamos acá, ¿no? Son estas instituciones que están preocupadas un poco de esas funciones que son transversales al gobierno y que son fundamentales para la toma de decisiones de cualquier Estado, ¿no? Y lo que observamos en nuestro país, y esto está bastante consensuado por diversos académicos, expertos, el propio Banco Mundial hace un par de años levantó un diagnóstico al respecto. Claro, en nuestro país el centro de lo que podríamos denominar como centro de gobierno, que son estas ministerios e instituciones de las cuales les hablaba, claro, hay una gran fragmentación en términos de las instituciones que debiesen cumplir con estas funciones en nuestro país y poder generar esta coordinación horizontal y generar conocimiento, información para la toma de decisiones presidencial. Por otro lado, también se dice que hay una debilidad técnica, ¿no? De estas instituciones. No habría una memoria institucional, hay una rotación muy alta. En general, estas instituciones, SECPRES, CGGOV, son bastante politizadas, con pocos funcionarios profesionales más bien permanentes, que pudiesen mantener cierta continuidad. Y por tanto, entonces, más bien a propósito de estas deficiencias, es que los gobiernos, desde Lagos hasta acá, han más bien establecido esto que se denomina segundo piso, ¿no? Que finalmente segundo piso, que es un espacio más bien informal, un centro de gobierno informal, un espacio de información e inteligencia más bien informal de la presidencia, es la que suple estos déficits del centro de gobierno. Bueno, ahí hay una debilidad también institucional que pudiésemos reforzar a propósito de la toma de decisiones. Por otro lado, sabemos que, ¿cómo estoy de tiempo? Estoy un poquito... Justo te iba a comentar, Ignacio, sí. Nos quedan como unos 5 minutos para poder dar espacio a las preguntas. ¿Me estáis cortando, Cecilia Osorio, o no? No, para nada, no podría. Para dejar espacio a las preguntas. ¿Estamos muy fome? No, vamos bien. Estamos bien, ok, perfecto. No, la otra, estoy terminando un poco un par de cosas como a mi juicio, como entendiendo que las instituciones pudiesen colaborar, como decía yo, a mi juicio, en los procesos de toma de decisiones del Estado. Me parece a mí que también, por ejemplo, hay una cuestión que está de bastante tiempo, de larga data, incluso en los últimos programas de gobierno. El gobierno de Piñera 1 incluso envió un proyecto de ley, pero no ha visto la luz esta creación de una agencia más bien autónoma de evaluación de políticas públicas. Hay unas preguntas ahí que señalo yo en términos de si se utilizan. Nosotros tenemos un sistema de evaluación de políticas públicas, digamos, que dirige la dirección de presupuestos, pero hay bastante evidencia por estos profesores que se manifiestan, que ponemos ahí, o la Barriga, Gambe, entre otros muchos, que finalmente esas evaluaciones tienen poco impacto en términos de los procesos de toma de decisiones. O sea, finalmente la continuidad o discontinuidad o rediseño de un programa muchas veces tiene que ver con variables más bien subjetivas y no necesariamente con la evidencia que muestran las agencias, digamos, las evaluaciones de política pública que tenemos en nuestro país. Y ahí lo que se ha venido proponiendo hace bastante tiempo es entonces darle mayor autonomía, profesionalizar
la evaluación de políticas públicas a través de una agencia más bien independiente. Es una cuestión que se ha propuesto también en libros y documentos por estos autores y otros, ¿no? Otra cuestión también que a mi juicio contribuye a la toma de decisiones desde el punto de vista institucional es contar con una agencia nacional de inteligencia, una agencia, cual fue el nombre, también más profesionalizada, ¿cierto? Sabemos, ¿cierto?, las dificultades, las precariedades de nuestra Agencia Nacional de Inteligencia, más allá también de ciertas caricaturas como las que planteamos ahí, ¿no?, a propósito del estallido social y esta información, estudio que se levantó asociado con además una agencia de marketing, donde tenían más bien información de Twitter, ¿no? Y, en fin. Las agencias de inteligencia son relevantes en democracia, tienen cierto riesgo, ¿no? Porque actúan más bien en la opacidad, actúan más bien, ¿cierto?, en espacios más bien poco transparentes y por tanto requieren ciertos controles, check and balance, parlamentarios, judiciales, pero finalmente se requiere como institución también para la toma de decisiones, no solamente en temas de seguridad pública. ¿Para qué decir la ONEMI, no? Sabemos de las precariedades, las dificultades de la ONEMI, y eso también se cruza con el propio centralismo de nuestro país, ¿por cierto? Hay una columna que escribió hace un rato un académico bien prestigiado, reconocido en el ámbito de la descentralización, que con Montesinos, ¿no?, sobre cómo finalmente se requiere más bien fortalecer la ONEMI y darle además también mayor institucionalidad a nivel regional y dependencia también de las futuras autoridades regionales. Hoy día muchas veces cuando hay una catástrofe, una emergencia a nivel subnacional, más bien se envía a un, digamos, representante de la presidencia, estos famosos delegados presidenciales, para, digamos, coordinar a las instituciones públicas de las regiones, desconfiando de las autoridades regionales, desconfiando de la propia institucionalidad para abordar esas emergencias. Ahora, y claro, bueno, por último, si vamos hacia la pandemia, hacia la coyuntura que hoy día tenemos y cómo se están tomando decisiones ahí, bueno, aquí uno cae en el riesgo de ser más bien comentarista que únicamente académico, pero es evidente que ha generado crítica, ruido. Es evidente también a propósito de los límites de racionalidad que veíamos, ¿no? Que es un escenario de incertidumbre, de baja información, de una pandemia, un virus que desconocemos totalmente su evolución, sus efectos, ¿no? Si bien tenemos datos de países occidentales desarrollados, de cómo se ha comportado, no son de todo aplicables a nuestra realidad, en fin. Pero más allá de eso, efectivamente han habido críticas, ¿no? A propósito de la estrategia y los procesos también de toma de decisiones, ¿no? De cómo se han tomado medidas, cómo se han definido estrategias. La propia el Colegio Médico ha planteado ciertas críticas fuertes también, en algunos casos la propia comunidad científica o algunos académicos científicos, instituciones que han salido, ¿no?, de estos consejos o mesas de datos. Entonces, bueno, ha habido ahí también críticas, ¿no?, que podemos, a propósito de lo que hablábamos de los límites de la racionalidad, que podemos contrastar con lo que plantea la teoría, ¿no? Sin embargo, el gobierno se ha venido defendiendo y plantea más bien que la información con la que cuentan es suficiente para tomar decisiones de buena calidad, ¿no? Pero por otro lado, las cifras a esta altura es bastante disparadas, ¿no?, en términos de los efectos de la pandemia, quizás indican lo contrario, ¿no? Aquí estamos viendo como una provocación. Pero por otra parte, entendiendo que también, ¿cierto?, para problemas complejos, lo que también nos indica la teoría sobre toma de decisiones es que, claro, por las decisiones más bien grupales o incorporar a distintos actores y distintas voces, no solamente legitima una solución, un proceso de toma de decisiones, sino que también es capaz, ¿no?, de tener una mirada bastante más integral, más completa,
involucramos a los distintos actores, y bueno, y la mesa social ahí creo que es una buena solución, si uno mira también nuevamente la teoría, en términos de cómo problemas complejos quizás deben ser procesados desde el punto de vista de las decisiones por la mayor cantidad de actores involucrados. Y la mesa social creo que en ese sentido es una buena respuesta. Y por otro lado, también los problemas complejos requieren enfoques también multi o interdisciplinarios, ¿no? Y bueno, aquí esta respuesta de los economistas, también liderado por el Colegio Médico, hay economistas además de distintos sectores políticos, también creo que da cuenta de que, bueno, este es un problema, lo estamos evidenciando, por supuesto, cada vez más, no solamente sanitario, sino también va a ser una crisis social importante, ¿no? Y aquí, bueno, estos economistas están planteando también cómo generar ayudas quizás más integrales, más a la vena, más directas y por un periodo más largo que esta suerte de goteo que ha planteado el gobierno. Y finalmente, claro, hay ciertas malas prácticas, si uno quiere, en términos del manejo, aún más malas prácticas que las nuestras, si uno quiere, en el mundo, para qué decir Trump, ¿no? Y cómo, a propósito de los límites excesivos, la racionalidad, cómo esto ya es casi procesos de toma de decisiones bastante capturados por los propios intereses, por los propios agendas, y poco vinculados también con la racionalidad, con la ciencia, con la evidencia, que es el caso de Trump, indicando incluso remedios, tratamientos que la comunidad internacional médica ha desmentido, incluso cómo también ha desvinculado, ¿cierto?, a científicos, a académicos que han participado también en las mesas, en los comités que ellos mismos han definido para afrontar la pandemia. De hecho, Trump hace poco planteó el fin de la relación de la OMS a propósito de las indicaciones que estaba planteando. Entonces, bueno, hay casos quizás de irracionalidad extrema, ¿no?, en el manejo de la pandemia, en la toma de decisiones. Y para qué decir también el caso de Bolsonaro. Hoy día se mencionaba en la prensa, bueno, renunció por ya dos ministros de salud renunciados también, que han renunciado a partir de cómo finalmente también Bolsonaro no acoge las sugerencias, no da cuenta de la evidencia también que muestra la comunidad científica, los datos, y más bien bajándole el perfil a la pandemia hace no tanto tiempo atrás, llamándola una pequeña gripe, en fin, como más bien malas prácticas. Y quizás como buena práctica en términos de proceso de toma de decisiones, la pandemia, a propósito de decisiones colectivas, a propósito de colaboración, a propósito de incorporar ciencia, pero también actores de distinto tipo involucrados, ¿cierto? Procesos bastante democráticos, donde oposición y gobierno han participado. Es el caso que ha sido también largamente difundido, que es el caso de Portugal, ¿no? Que además ha tenido efectos desde el punto de vista del control de la pandemia muy buenos. Entonces, finalmente, cuando esto termina, me pasé bastante, creo, pero me quedo un poco a propósito de lo que hemos estado conversando, de la propia pandemia y los modelos de toma de decisiones, con lo que plantea este gran cierto sociólogo alemán, a esta altura, octogenario, Jürgen Habermas, ¿no?, que plantea más bien un modelo ecléctico de toma de decisiones, ¿no? Dice, bueno, sabemos que, usted sabe la teoría, que hay una posición que podemos decir clásica desde el punto de vista de la decisión política, donde finalmente, sobre todo en un contexto como este, los científicos, la ciencia debe estar como supeditado, subordinado a la decisión política, ¿no?, a los intereses de la política, el gobierno, los políticos como además legitimados para tomar decisiones a propósito de un sistema de democracia representativa liberal. Y por otro lado, un modelo tecnocrático, donde más bien se invierte este proceso y la subordinación más bien pasa a ser quizás en nuestro país tuvimos procesos de toma de decisiones en este segundo eje muy claro, ¿no?, donde la tecnocracia muchas veces tuvo la tecnocracia económica, de hecho, muy por sobre la política. Y él plantea un modelo más bien entonces ecléctico, donde finalmente existe un diálogo, ¿no?, donde el saber técnico, el saber político, público, el saber experto y la propia opinión pública se mezclan, se integran y se generan procesos
mutuos, de aprendizaje y de toma de decisiones. Creo que un modelo como ese es quizás entendiendo que no hay decisiones únicas, óptimas, no hay una verdad científica en ciencias sociales única, puede ser como el modelo quizás más adecuado, ¿no? Eso, colegas, les pido disculpas por quizás me he tomado más tiempo del necesario y quedo disponible para comentarios, preguntas, observaciones, o quizás por la hora nos vamos directo al comentario de Cecilia. Quedo a disposición. Gracias, Ignacio. Muchas gracias por la interesante charla. Creo que es súper pertinente para confrontar con lo que está ocurriendo hoy día en el contexto de la crisis, ya que en definitiva, ante varias preguntas que uno como ciudadano, como analista, como profesional puede realizarse respecto a por qué se deciden las cosas de una determinada manera, la reflexión teórica nos da luces en ese sentido, así que muchas gracias. No hay hasta ahora preguntas en el chat, pero quisiera dar la posibilidad de, si es que, muy breve, para no extendernos en el tiempo demasiado, ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta directa a Ignacio en relación al tema que acaba de presentar? ¿No hay comentarios, preguntas? O comentarios también, sí, opiniones. ¿Se escucha? Sí. Sí, claro. Cristian, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, felicitar al profe, a todos quienes están haciendo posible esta instancia bastante interesante. Y nada más, comentar un poco lo que mencionaba el profesor respecto de, ¿cierto?, las problemáticas que surgen al momento de tomar decisiones pertinentes, por decirlo de alguna manera, oportunas y que busquen, en definitiva, el bien común del grueso de la sociedad, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, mencionar un poco a modo de datos, ¿no? Que, entre otras cosas, uno de los problemas de las políticas públicas también es que su formulación, así como su formulación y su evaluación también están dadas por indicadores principalmente de presupuesto. Y desde esa concepción se comienza a formular políticas públicas con un modelo que tanto en su mapa estratégico como en sus cuadros de mando de control para el control de las gestiones y de los avances de estas políticas, ¿cierto? Se superpone por sobre toda otra variable, la variable presupuestaria. Entonces, por ahí yo creo que también esa es una de las falencias por las cuales las políticas públicas hoy en día, unidas al centralismo, por cierto, no están dando respuesta a las problemáticas sociales y económicas de las regiones, por ejemplo. A propósito, yo me encuentro en este momento en una región bastante, por motivos laborales, ¿cierto?, bastante invisibilizada y golpeada por el Estado, sobre todo el Estado neoliberal, que es la región de Atacama, ¿no? Todos sabemos que la región de Atacama es una región de sacrificio minero, sobre todo, y en donde las políticas públicas, yo fui parte ahora de la elaboración de la Estrategia Regional de Desarrollo, y ahí pudimos dar cuenta en el diagnóstico de cómo, ¿cierto?, esta región ha estado invisibilizada y cómo las políticas han sido mal aplicadas, ¿cierto? Básicamente por lo que mencionaba antes, entre, evidentemente, otros factores también que están presentes, ¿no? Pero eso, un poco a modo de reflexión. Bien. Muchas gracias. Ignacio, vale. Muchas gracias, Cristian. ¿Una reacción de mi parte, ¿Sí? Cecilia? Sí. No, claro, sí, pues coincido con lo que señala Cristian, es tu nombre, ¿no? Sí. Coincido con lo que dice Cristian, ¿no? O sea, claro, a mi juicio, y ahí también, bueno, Cecilia es una experta en políticas públicas, también, o más, por supuesto, y claro, a mi juicio sí, pues la evaluación de políticas públicas no puede ser únicamente, a propósito de tu reflexión, una cuestión, a propósito también de lo que hablábamos del proceso de toma de decisiones y la subordinación de únicamente de la tecnocracia, de la racionalidad sobre la política. Claro, los procesos de toma de decisiones no pueden ser únicamente una cuestión de ciertos factores económicos, desempeño presupuestario, ¿cierto? Bueno, la evaluación de políticas públicas también cuenta o pone a disposición distintas metodologías, ¿no?
y esto de las evaluaciones de impacto quizás es lo más complejo, que intentan medir ahí contrafactualmente efectivamente cómo esa política pública incidió, ¿cierto?, en el cambio de una población objetivo una vez aplicada. Es bastante complejo, Sí. pero también la política pública o la evaluación de política pública no solamente debe medir ese tipo de cosas, sino que también, creo yo, una opinión, también no sé si la compartirá, también tiene que ver con una cuestión también participativa, democrática, ¿no? A mi juicio cada vez más es necesario también involucrar a los propios beneficiarios, a su percepción sobre esas soluciones y no solamente, ¿no?, a expertos contratados para estos efectos por la dirección de presupuestos para evaluar estas políticas, ¿no? Así es. Y aún más en regiones como si tú, o sea, sabemos que en nuestro país, uno de los países más centralizados de la OCDE, uno mira distintos indicadores, gasto público a nivel subnacional y otros, y esperamos que si bien esta reforma, esta última reforma de fortalecimiento de gobiernos regionales que va además incluye, ¿cierto?, esta dimensión más bien política, de tener gobernadores regionales electos, exintendentes, entre otras cosas, pudiese también ir colaborando, ¿no? Si bien es a mi juicio, una medida, una respuesta a la descentralización bastante incremental, bastante, podemos decir, bastante pequeña, en términos de que no es una gran reforma estructural. Es evidente que hay que aprovechar también esa instancia es un avance, digamos. Es un avance, ¿no?, en términos de avanzar por supuesto que quisiéramos también que hubiera avanzado en términos de descentralización, digamos, fiscal, ¿no?, ¿cierto?, mayor autonomía en términos fiscales para las regiones, que queda ausente, y también en términos de traspaso de competencia, quizás uno hubiese esperado otro modelo. Es evidente que es un avance sobre el cual podemos ir seguir construyendo. Pero, disculpe, una acotación, consulta. Hay un proceso que se está llevando a cabo en Chile que tenía que ver con la implementación o más bien el inicio de este incipiente proceso de descentralización que partía, como muy bien decía recién, con esta descentralización política que venía de la mano con la elección de los nuevos gobernadores, que quedó en stand-by, ¿cierto? Primero con el estallido, se fue corriendo, y ahora con la pandemia es de perogrullo. Y eso tenía tres etapas. La primera era la descentralización política, uno venía la administración administrativa y finalmente la fiscal. Y la pregunta es, ¿se sabe al respecto de ello si es que esos avances siguen en materia de discusión o está todo eso parado, por decirlo coloquialmente? Hasta donde yo sé, claro, bueno, siempre hay un debate también a propósito de los procesos de descentralización a nivel académico, teórico. Finalmente, si estos tres pilares o tres dimensiones de la descentralización, político, administrativo, fiscal, debiesen hacerse de manera paralela, o debe haber una secuencia que tenga alguna lógica, y finalmente tiene que ver muchas veces con el propio proceso de formulación de políticas públicas, ¿no?, donde finalmente los intereses ahí se cruzan y es posible lo que es posible en un contexto, en un momento nomás. Entonces, yo más bien no estoy seguro que existe una secuencia única, lógica para la descentralización. Y en ese sentido, claro, lo que yo entiendo es que, claro, no, la discusión ahora probablemente va a venir, a propósito de lo que decíamos también, esta agenda, o más bien esta propuesta de los economistas, liderada por el Colegio Médico, en el cual se están sumando también los propios, que ha generado una discusión de los propios partidos políticos de oposición y gobierno. Entiendo que en ese marco va a haber probablemente una reforma tributaria, ¿no? Eso se está conversando, no desconocemos pero dudo que en ese contexto una reforma, digamos, desde el punto de vista de descentralización fiscal, vaya a caer, ¿no? O sea, obviamente que sabemos que es necesario, que es indispensable para avanzar en descentralización, también mayor autonomía fiscal, pero a mi juicio, a propósito de este contexto, más bien esa reforma tributaria
supongo yo, va a estar más bien alineado a paliar los efectos sociales de la pandemia. Ignacio, tenemos una pregunta en el chat que me gustaría que con esto pudiéramos cerrar. Muchas gracias, Cristian, por tus comentarios. Vale, gracias. Son súper pertinentes, efectivamente, todo el tema, además de la descentralización y el proceso de traspaso de competencias, va a poner todavía más desafíos al proceso de toma de decisión en Chile, digamos. Entramos ahí en una discusión que puede ser objeto de otra charla, que tiene que ver finalmente con esta mirada que también los enfoques de gobernanza multinivel dan para estos procesos de toma de decisión. Entonces, gracias por tus comentarios. Gracias igual a tenemos usted. una última pregunta, Ignacio, que quisiera que pudiéramos abordar brevemente, eso sí, voy a pedir, que Daniela plantea, que ella dice, yo quisiera hacer una consulta a propósito de los límites de la toma de decisiones públicas y sus efectos. ¿Qué reflexión puede hacer sobre los efectos que esta tiene, me imagino, en la gobernabilidad, si pensamos en el contexto actual de la pandemia, por ejemplo? Algo ya hiciste referencia en esta línea, pero si lo pudieras como cerrar en ese sentido sería adecuado. Ya, perfecto. Y tú también puedes complementar, Cecilia. Sí, claro. Sí. A ver, ¿qué se me ocurre al respecto? Bueno, este concepto, sin irnos a los fenicios, porque tampoco la idea aquí es darle solamente algunos pues no queremos dar una clase tampoco ni profundizar tanto en estas cosas, porque tampoco tenemos tiempo ni la idea, pero claro, ya, hablar de gobernabilidad ya nos indica algo, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué es la gobernabilidad? ¿Cierto? Entonces, bueno, la gobernabilidad quizás tiene que ver con eso, con cierta capacidad de un gobierno en particular de tomar decisiones, pues, ¿cierto? Tiene que ver con la capacidad de un gobierno de darle cierto nivel de estabilidad a un país, a una sociedad, ¿no? Esto tiene que ver la gobernabilidad, un concepto que se acuñó, ¿cierto? Allá por finales de los 70, 80, ¿no? Que tenía que ver con eso, ¿no? Con cómo finalmente el estado de bienestar se había expandido de manera demasiado profunda y había generado demasiadas expectativas, endeudamiento fiscal, digamos, polarización, conflicto, demandas sociales, y lo que había que hacer era entonces más bien buscar a un Estado más responsable, un Estado finalmente más austero, incluso más pequeño, en fin. Ahora, me imagino que lo que se refiere, y entonces, bueno, después hemos avanzado a ciertos otros conceptos que tienen que ver con la gobernabilidad democrática, gobernanza, que suponen otras cosas, ¿no? Más bien participación, más bien involucramiento de los propios ciudadanos en la toma de decisiones, en fin. Pero entiendo que lo que se refiere, Anita, tiene que ver con cómo, en términos de, claro, la estabilidad probablemente de este gobierno, ¿no? A propósito de la pandemia, en el sentido de, si no, ¿cierto? Se desmadra aún más, ¿no? Y finalmente los efectos sanitarios y también sociales, políticos, son demasiados. Y si pensamos también quizás un rebrote de un nuevo estallido social, o una continuidad de estallido social que quedó inconcluso, finalmente, claro, pudiésemos tener problemas en términos de la estabilidad de este gobierno en particular, de la capacidad de procesar todas esas demandas, en fin, ¿no? Y ahí yo asumo que sí, porque puede haber, que hay un riesgo de eso, y por eso que la necesidad de que este gobierno genere acuerdos, a mi juicio, a propósito de la última lámina que plantea Jörg de Abendsmann, que genere acuerdos, que procese estas decisiones también con la ciencia, con la técnica, con la racionalidad, pero también con la propia política, con los partidos de oposición, es a mi juicio clave, ¿no? Para salir tanto en lo sanitario como a propósito también de la crisis social, y que finalmente además sean medidas que efectivamente digamos, contribuyan a paliar los efectos de esta crisis en miles de chilenos que están pasando hambre, que no tienen ingresos y que tienen que salir igual a la calle a trabajar, en fin, ¿no? Yo creo que entonces, claro, hay un riesgo concreto, real, a mi juicio, y que responsabilidad del gobierno
¿cierto? Que esto sea abordado del gobierno y del sistema político en general, a mi juicio. No sé si tú, Cecilia, tenías algún comentario adicional. Yo creo que es interesante, como decía antes, yo creo que cuando uno reflexiona respecto a cómo se toman las decisiones, parte de lo que tú reflexionabas y nos comentabas, Ignacio, y toda la discusión respecto a la racionalidad absoluta o acotada, también está pensada para contextos normales. En crisis esto todo se ve tensionado aún más. Y efectivamente lo que es interesante es que por una parte, los procesos de toma de decisiones aquí se ven influidos por muchas subjetividades, por sobreestimaciones y subestimaciones de las crisis, por los sesgos, los temores, ese componente de la psicología cognitiva en la toma de decisiones de los líderes es muy interesante para entender cómo ocurren estas crisis. Y los efectos que tiene sobre la gobernabilidad, que es lo que plantea Daniela, yo creo que es muy importante para el caso chileno, digamos. La crisis llega sobre otra crisis, y en ese sentido, desde mi punto de vista, coincido con Ignacio y algo hemos reflexionado desde nuestro lugar en este sentido. O sea, ha habido escasa participación de actores, la mesa social ha sido muy acotada, la transparencia de los datos, que es lo que planteaba Ignacio, son factores que inciden en baja confianza, legitimidad, y también uno podría, si bien no tenemos la evidencia para mostrarlo, también en el escaso respeto a las medidas, porque estamos con una excesiva información los ciudadanos recibiendo, con lo cual el mensaje desde los gobiernos en estas situaciones de crisis tiene que ser muy claro y validado con participación con distintos actores y mostrando los datos. Entonces, yo creo que los efectos para la gobernabilidad los estamos viendo en el día a día en cuanto a no contribuyen a mejorar la confianza, no contribuyen necesariamente a la claridad en el comportamiento ni individual ni colectivo, y probablemente creciente en ese sentido la crisis social y política en la que estamos. O sea, creo que estamos en un escenario en ese sentido bastante desafiante, para no ponerlo en un tono mucho más pesimista hoy. Pero creo que puede tener, o sea, que tiene efectos en la gobernabilidad, y en el caso chileno hoy, en ese sentido, estamos bajo un contexto y estamos ahí, en ese contexto, entonces es difícil hacer proyecciones, lamentablemente no nos sentimos capaces de hacerlo, al menos no todos los cientistas políticos, ¿no? Ni sociales. Entonces creo que es muy interesante lo que tú planteas, porque sí hay efectos en la gobernabilidad, y algunos de estos los vamos a ver en el corto plazo y otros los vamos a ver también en el mediano y largo plazo. Entonces ahí hay una pregunta abierta. Tenemos que ir cerrando por su tiempo y por todos, pero no quiero dejar sin decir nada respecto a la pregunta que plantea Enzo. Si te parece, Ignacio, yo simplemente... Tiene un poco lo que planteamos con... Lo que plantean en relación a la pregunta de Cristian, sí. Y yo creo que ahí, creo que el diagnóstico que planteó la Comisión de Descentralización, que fue un ejercicio bien arduo que se realizó, y plantearon un conjunto de reformas y de medidas en un amplio conjunto de ámbitos. Creo que allí hay un conjunto de herramientas que fueron pensadas para Chile y que creo que contribuyen a lo que tú planteas. Evidentemente el centralismo ha incidido en estas decisiones, y las herramientas, lo que creo que es muy desafiante en Chile hoy es que creo que las herramientas, las salidas, las posibilidades de políticas, los actores que han venido trabajando estos temas hace varios años ya las han planteado, ya las han sistematizado, están ahí, los actores las están señalando, no es que tengamos que salir e inventarlas por completo. Entonces, por ejemplo, lo que planteaba la Comisión, creo que responde un poco a tu pregunta, Enzo, en esa línea, y luego algunas de las cosas que se comentaron en relación a los comentarios y reacciones de la pregunta de Cristian y lo que comentaba Ignacio. Así que espero ahí un poquito hacernos cargo de tu comentario, Enzo. Muchas gracias también. En relación al tiempo, la verdad es que nos preocupa para no abusar, y porque también sabemos que estas plataformas pueden a veces ser un poquitito más cansadoras. Quisiéramos contarles brevemente quiénes son los que estamos invitando en ese sentido a esta charla. Yo soy directora como les decía al inicio, de este magíster en Gobierno y Sociedad del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado.
Nuestro magíster es uno de los magísteres más antiguos de la universidad y es un magíster también antiguo en nuestro departamento, por tanto. Es un magíster que se encuentra acreditado y que tiene una característica que es bien coherente con nuestro departamento y con la universidad. Nosotros buscamos abordar las problemáticas vinculadas a los temas de políticos, a los temas políticos y sociales, y tanto como los temas de gobierno y gestión. En ese sentido, es un programa que busca comprender los desafíos de la gestión pública, de las políticas públicas hoy, con una mirada política, con una mirada que reconoce el contexto político y social en el cual esa gestión pública se desarrolla. Entonces, en ese sentido, este programa, El Gobierno y Sociedad, es un programa que se distingue de otros en términos de que no pone solo atención a la gestión pública, a la administración pública, sino que esta gestión y esta administración mirada con una mirada compleja desde lo político, desde lo político y los problemas sociales en los cuales Chile y la región, que es nuestro como referente más cercano, están inmersos. En esa línea, el programa cuenta con 3 ejes. Un eje que se llama justamente Estado y Sociedad, en lo cual ustedes pueden encontrar cursos que se vinculan justamente con análisis político, participación ciudadana, conflicto, actores, ideas en políticas públicas. Un eje de gobierno y gestión pública, en lo cual, gestión pública y gestión y políticas públicas, donde se desarrollan cursos vinculados a gestión pública, análisis y evaluación de políticas públicas, entre otros, y un tercer eje de habilidades directivas. Esto porque este es un programa pensado para personas que estén trabajando en el sector público o estén interesadas en vincularse al sector público, y por lo tanto en este eje de habilidades directivas abordamos temáticas como gestión directiva, innovación y liderazgo, y temas también comunicacionales. Nuestro magíster es un magíster profesional, en donde el ejercicio que se busca hacer es un poco el ejercicio que hemos estado haciendo en esta charla, es decir, la discusión teórica, la discusión conceptual, la discusión de las herramientas que la literatura nos entrega, pero buscando llevarlas a la contextualización chilena y latinoamericana, lo cual es un tremendo desafío, porque si ustedes se fijan en muchos de los referentes que Ignacio planteó, de hecho, son referentes que que hemos ido tomando prestados de literaturas que no son necesariamente chilenas o latinoamericanas. O sea, hay un tremendo desafío también de contextualizar y de mirar con ojo crítico también las propuestas que la literatura nos da, sobre todo estas temáticas que yo he señalado, y cómo aplican para el contexto chileno y latinoamericano. Este programa, y con esto termino, es un programa, como les decía, profesional, en la cual hay 3 salidas para actividad final equivalente a tesis o actividad de graduación. Los estudiantes pueden desarrollar un estudio de caso, un análisis de políticas públicas o una consultoría como esta actividad final de graduación, la que se realiza en el 4º semestre. El programa tiene una modalidad de impartición de viernes y sábado, viernes en la tarde y sábado todo el día, intensivos, con jornadas que se llevan a cabo cada 3 semanas, más o menos, 2 o 3 semanas. Ahora, en el contexto COVID, probablemente las primeras sesiones van a tener que ser realizadas vía streaming. Es altamente probable que tengamos que enfrentarnos a ese desafío, pero es un programa que inicialmente estaba diseñado para ser desarrollado de modalidad presencial en este contexto que les estaba señalando, en esta distribución de días y de horas.